Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a presentar la evidencia uno, diseño e implementación de interfaces electrónicas de acondicionamiento de señales. Para empezar, vamos a comenzar con los integrantes del equipo, los cuales están conformados por Yael Rubio, Santiago Rodríguez, Julio Ulises, Estanislao Leal, Víctor Uribe y Emiliano Galicia. Principalmente como el objetivo dentro de este banco de pruebas es poder identificar variables físicas involucradas en la situación problema, monitorear las variables de alto riesgo en el diseño y operación de una aeronave, aumentar la eficiencia operativa y seguridad de los estudiantes que desarrollan el proyecto en la escudería Aerodesign SEM, cumplir los niveles de seguridad específicos por la organización del evento oficial. De esta forma, es importante implementar la fase 1, la factibilidad del reto, la cual se enfoca en el banco de pruebas. ¿Pero qué es un banco de pruebas? El banco de pruebas es la plataforma de experimentación para proyectos. Sirve para probar alguna función de particular de forma aislada. En este caso, vamos a comprobar o identificar dentro de esta experimentación de banco de pruebas el estudio de un motor, en el cual mantiene una hélice y con ello un sistema de control eléctrico que nos ayudará a más adelante explicarles cómo es que esto fomenta la optimización dentro de la escudería Aerodesign. De esta forma, vamos a empezar con las entradas, salidas, medidas de seguridad dentro de este banco de pruebas. En primera instancia, la escudería Design estaba buscando el monitoreo de la batería, ya que es una batería de litio, la cual puede explotar fácilmente debido a su sobrecalentamiento. También, dentro de distintas pruebas que se encontraron, al momento de querer prender el motor dentro del avión, por el movimiento de la hélice que empieza a trabajar, muchas personas llegaban a cortarse, causando accidentes. De la misma forma, se busca optimizar el monitoreo del motor bajo la posición, velocidad y aceleración, la cual ayudará a identificar cómo se puede planear estrategias dentro de la planeación del avión. De esta forma, algunas entradas que encontramos para identificar dentro de nuestro banco de pruebas es la temperatura de la batería, el torque del motor DC y la presión atmosférica, ya que un aspecto muy importante de identificar son los componentes que vamos a encontrar aquí, que va a ser el sensor de temperatura, el tubo de pitot, elevadores y OPAMs. En este caso, las salidas que queremos encontrar dentro de nuestro banco de pruebas es el comportamiento del motor DC y el on-off de corriente hacia el motor, ya que dentro de la experimentación o dentro del banco de pruebas vamos a encontrar que el tubo de pitot es una herramienta necesaria para establecer la presión que se va a encontrar en el avión. De esta forma, dentro de nuestro sistema de control, ayudará a considerarse como una variable para que el comportamiento del motor sea más óptimo de acuerdo a lo que establecimos anteriormente, ya que al tener este comportamiento de poder prender y apagar el motor de forma aislada, ayudará a que no exista ningún accidente. Al igual que la batería, encontrar la temperatura, si se sobrecalienta o no, y con ello controlar el motor para que el flujo de corriente pase o no pase, también ayudará a que la batería no se sobrecaliente y con ello tenga más vida y más optimización. Bueno, pues seguimos con la modelación teórica y experimental. Bueno, pues para evitar accidentes causados por el encendido y apagado de la hélice, nosotros implementamos una interfase que permitía que los integrantes de la escudería puedan encender y apagar desde una distancia segura el motor. Y pues para eso nosotros usamos OPAMs, diodos y un relé de potencia. Como segunda parte tenemos un controlador proporcional, el cual se divide en dos partes. Primeramente, el modelo del motor, donde podemos monitorear su aceleración, su velocidad y su posición gracias a diferentes OPAMs que son integradores, para posteriormente implementar un controlador. Este controlador puede ser de tres tipos, proporcional, proporcional integrador, o el más famoso, PID, proporcional integrador derivador. En este caso utilizamos un proporcional y también utilizamos unos, utilizamos resistencias
y potenciómetros para poder variar estas resistencias. Como tercer circuito electrónico, decidimos implementar un sistema de control de temperatura justamente para poder regular y proteger a la batería. Este circuito consta a grandes rasgos de un sensor LM35 y, bueno, tenemos el no inversor que va a amplificar esta señal. Asimismo, se establece un voltaje de referencia que a través del seguidor va a enviar estas dos señales hacia un comparador que, dependiendo si la temperatura es mayor o no a la deseada, va a activar el relé que va a abrir el circuito y por lo tanto va a impedir que la batería se siga cargando y asimismo la va a proteger. El tubo de pitot en un avión tiene dos agujeros, uno apuntando en dirección del avión y otro a 90 grados. Estos miden la presión a cada instante. Cuando el avión está estático, ambas presiones son iguales, es decir, iguales a la presión atmosférica. Sin embargo, al moverse el avión, una de las presiones cambia, aumenta, porque al moverse el avión, además de la presión atmosférica, siente el aire que está entrando, y es precisamente la presión dinámica, y depende de la velocidad al cuadrado. Por esta razón, la presión 1 menos la presión 2 es igual a la dinámica. Y es así que puedes obtener la velocidad, ya que si conoces la densidad, solo se tendrá que despejar como se hace a continuación. Es así como en la aeronáutica se hace el cálculo de la velocidad del viento para lograr que el avión se mantenga estable, pueda despegar o aterrizar. Esto proviene del principio de Bernoulli, que trata sobre un equilibrio de presión entre dos partes. La ecuación de Bernoulli describe el comportamiento de fluidos ideales, los cuales cumplen con 4 características principales, que son flujo constante, flujo irrotacional, flujo incompresible y flujo no viscoso. Suponiendo que no haya cambios debido a la gravedad y que no haya velocidad en el punto de estancamiento, podemos ver cómo el tubo de pitot puede medir tanto la velocidad como la presión estática. Bueno, y en esta fase 3 les vamos a presentar la implementación de la solución de todos los circuitos y proyectos, al igual que algunas observaciones de estos. Bueno, para la implementación de la interfase de arranque, como ya mencioné anteriormente, utilizamos un op-amp, un diodo y el relé de potencia. El op-amp funciona para amplificar la señal que mandamos de encendido. El relé de potencia sirve como un switch que activa o desactiva la carga y nuestro diodo sirve como un protector en caso de que haya algún cambio inesperado en la polaridad del voltaje y que se llegue a dañar el circuito. Pues nosotros aquí usamos un foco, pero está simulando el motor, que sería la carga, y pues aquí se puede ver que ya está funcionando. También cabe resaltar que es muy importante conectar bien el relé de potencia, ya que tuvimos muchos problemas con esto, por lo que sería muy recomendable utilizar una PCB. Para la interfaz del controlador proporcional del motor, en la primera imagen observamos únicamente el modelo del motor ya implementado en la vida real con los diferentes op-amps y podemos ver las gráficas tanto de posición, de velocidad y de aceleración que son posibles medirlo en diferentes terminales dentro de este circuito. Un dato muy importante a resaltar es que tuvimos problemas en la protoboard ya que era de 4 canales, por lo que teníamos que puentearlos para pasar la señal correcta antes de la implementación del controlador. Después, al momento de implementar el controlador, lo que logramos hacer es que estas gráficas las pudiéramos controlar nosotros, ya que al cambiar la resistencia cambiábamos la forma en la que esta onda iba. Y bueno, como lo menciona mi compañero, un gran avance fue notar ese error, ya que eso nos costó bastante tiempo. Y también, aunque en estas fotos no se ve, iniciamos un código de colores en los cables para obtener mejores resultados. Ya para el sistema de seguridad del control de temperatura para las baterías tipo LiPo, utilizamos primeramente un foco.
Sin embargo, es importante notar que el relé ocupó un factor muy importante en este circuito. Este se encontraba normalmente cerrado y en este caso el foco, al estar conectado a la toma de luz, se encontraba constantemente prendido. Que esta sería la función que seguiría la batería, ya que se encontraría cargando constantemente. Sin embargo, cuando el sensor de temperatura detecta que el voltaje es mayor al voltaje de referencia, el comparador manda una señal hacia el transistor que empieza a actuar como un interruptor, permite el paso de la corriente, ocasionando que el relevador pase de estar normalmente cerrado a estar abierto. Por lo tanto, al estar abierto, se abre el circuito y el foco deja de encender. Una vez que se hicieron las pruebas de manera correcta y se determinó el correcto funcionamiento con el foco, se procedió a utilizar un pequeño cargador de baterías. Se volvió a calentar y a enfriar el sensor constantemente y pudimos ver cómo las baterías se cargaban y se descargaban constantemente. Como podemos observar en este circuito, ya está mejor elaborado, ya contamos con un código de colores establecido, las protoboards estaban correctamente punteadas. El único detalle que tuvimos fue que el potenciómetro metía ruido en el sistema, por lo tanto, nos vimos en la necesidad de ir modificando y ir sustituyendo estos potenciómetros por resistencias. Y asimismo, es importante notar que en una aplicación real no conviene tener el sensor en una protoboard, por lo tanto, es necesario soldar con unos cables para que pueda estar más alejado del circuito. De acuerdo a la fase 2, se realizaron pruebas experimentales en el laboratorio trabajando con un tubo de pitot, donde se estudió la velocidad de un fluido diferente al aire. Se calculó el flujo volumétrico de manera experimental. Posterior a eso, se realizaron cálculos para obtener la velocidad del fluido, donde se demostró que el funcionamiento del tubo de pitot, en efecto, es medir la presión por la cual el aire impacta el avión, y se realizaron algunas consideraciones al respecto. Como que para que el modelo matemático sea adecuado y óptimo para el banco de pruebas, es de importancia establecer que el flujo se encuentra estacionario, es decir, que la velocidad en cierto punto permanezca constante al pasar el tiempo. Para lograr esto, es esencial estabilizar el sistema para realizar la medición correspondiente, ya que si se encuentra en una fase transitoria, la misma turbulencia generada por el acomodo del tubo de pitot puede crear una velocidad aparente, por lo que se debe esperar a que se estabilice la medición. Se recomienda tomar en cuenta en las pruebas posteriores la variación, sobre todo por las turbulencias encontradas, y debido a que el tubo de pitot debe permanecer alineado al eje longitudinal del avión, se observó que el tubo tenía diversas deformaciones que pudieron haber variado de forma significativa los resultados obtenidos. Finalmente, como conclusión determinamos que dentro de los circuitos y elementos que ocupamos como el tubo de pitot, como los circuitos de controlador de la batería o como el comportamiento de velocidad, presión y aceleración, son determinantes para utilizar estas mismas como una nueva fase dentro de nuestro sistema de banco de pruebas, ya que se puede utilizar, ya que funcionan perfectamente en un avión para seguir probando y así siguiendo modificaciones y modificaciones hasta lograr algo óptimo, ya que dentro de la selección de materiales, pues justamente se puede ver que utilizamos sensores pues de alta calidad, por lo tanto también podríamos mostrar cómo el circuito de la protoboard justamente se puede ir como un PCB, el cual también puede ayudar a que sea más óptimo y más pequeño el circuito. Y finalmente también podríamos determinar dentro de nuestro banco de pruebas que se puede comparar de forma más fácil lo teórico y experimental, ocupando como simulaciones de circuitos. No obstante, estos circuitos en la simulación no van a ser igual a que hacerlo en la práctica, en el cual encontramos algunos errores que seguiremos modificando para tener un banco de pruebas óptimo y fiable para la escudería. Gracias.